Amados hermanos, en este momento queremos ir directamente a la palabra del Señor para compartir con ustedes lo que queremos realizar, amado hermano. Amén. Vamos a ir de una. Déjenme darle este mensaje. Estamos en vivo. Amén. Así que ahora sí, mi amado hermano. Amén. Que Dios le bendiga, mis amados hermanos. Vamos a ir compartiendo. Esperemos que junto a la pastora podamos compartir también este tiempo de bendición con ustedes para así también ser de bendición para muchas personas. Yo sé que muy poco hoy se habla sobre los principios de cada ministerio, a lo mejor por no dejar en evidencia lo que creen, porque hay mucha gente que no sabe realmente lo que cree su ministerio, o lo que realmente el predicador que está por delante de la obra tiene como base bíblica para poder desarrollar un trabajo, un ministerio, una obra. Pero nosotros queremos ser claros en cuanto a estos puntos, así que estamos poniendo esto a disposición, no tan solo de las congregaciones, sino también a través de las redes sociales, para que cada uno de ustedes pueda saber los que ya están en vivo y los que estarán viendo más adelante, lo que realmente cree el Ministerio Evangelístico Remanente Justo. Amado hermano, queremos ser claros en cuanto a esto, pero para esto tenemos una base bíblica. Y quiero leer lo que dice el libro de Hechos, capítulo 15, versículo 1 en adelante. No voy a dar lectura en el nombre poderoso de Jesús. La palabra dice de esta manera: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, a los apóstoles y los ancianos, para tratar esta cuestión. Bueno, la escritura acá dice que hubo una discusión sobre algunos temas en particular, que lamentablemente en la iglesia en Jerusalén, y no tan solo en Jerusalén, sino en varias partes, a la luz de la escritura en el Nuevo Testamento podemos darnos cuenta que en Gálatas o en Galacia había alguna diferencia en cuanto a lo que estaba realizando Pedro, y en eso había caído también y había sido arrastrado Bernabé en la hipocresía de Pedro. Bueno, era un tema que había que resolverlo. Habían puntos de vista distintos en cuanto a la predicación del Evangelio, y el apóstol Pedro, obviamente criado bajo la circuncisión, ¿cierto? No había entendido claramente que ahora habíamos sido libres de la ley y de los ritos de la ley y los ritos de Moisés, y estaba predicando o enseñando que la palabra correcta, ¿cierto? Que había que circuncidarse. Bueno, y algunos hermanos también adoptaron esta práctica. Bueno, cuando vieron que esta contienda o discusión no era pequeña, decidieron reunirse en Jerusalén. Esto lo conocemos como el concilio en Jerusalén, el primer concilio, donde la iglesia o los cristianos de su época se reunieron para discutir sobre un asunto que estaba causando algunas dificultades, disensiones, ¿cierto? Y problemáticas dentro del cuerpo de Cristo. Por ende, amado hermano, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Ellos decidieron llamar al apóstol Pablo y a Bernabé a Jerusalén, y a algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar estas cuestiones. Bueno, se reunieron los pastores. ¿Se reunieron para qué? Para poder de alguna manera, ahí se añadió la pastora Mariana, y vamos a ver si la podemos invitar a la conversación. Bueno, y se añadieron, era discutir sobre estos temas, ciertos doctrinales que estaban sucediendo dentro de la iglesia de Cristo. Bueno, en este caso, el lugar donde tenían que convocarse, o donde tenían que de alguna manera reunirse para discutir estos temas, era Jerusalén, el famoso concilio de Jerusalén. Bueno, ¿por qué hablo esto? Porque hay algunos temas que hay que tratarlo entre los pastores, entre los que estamos delante de las obras, trabajando en el ministerio, por el beneficio del cuerpo de Cristo. Por ende, cada uno de nosotros, amado hermano, estamos intentando de hacer lo mejor para el Señor y definiendo principios bíblicos que de alguna u otra manera nos lleven a conducirnos por el camino correcto. Y ese camino correcto se llama el Evangelio de Jesucristo.
Por ende, amado hermano, estamos intentando que usted y yo podamos ser parte de este movimiento o de este grupo de principios donde de alguna u otra manera, Dios le bendiga, pastora Mariana. Dios lo bendiga, pastor. Amén, amén. Estoy explicándole un poquito a los hermanos sobre la base de nuestros principios y cómo realmente la Biblia nos enseña que también los apóstoles tuvieron que reunirse con un grupo de hermanos, ancianos, diáconos, en este caso, asimismo los apóstoles, para poder definir algunos temas que estaban trayendo contienda, problemas, disensiones, que no eran pequeños, dice la Escritura. Y por ende, como no eran pequeños, los apóstoles decidieron reunirse en Jerusalén para tratar estos temas. Bueno, habían temas de circuncisión, otros temas de los ritos de Moisés, había muchas cosas que lamentablemente la iglesia aún no tenía muy claro en cuanto a los puntos o a las bases del Evangelio, porque por un lado teníamos a Pedro, por otro lado teníamos al apóstol Pablo, cada uno con sus discípulos y cada uno intentando de llevar adelante la predicación de la palabra. Eso lo podemos conocer como el principio de las bases del cristianismo actual, donde todos de alguna manera estamos fundamentados. Pero hubo una reunión donde se dejaron en claro algunos puntos importantes, donde fue partícipe el Espíritu Santo. Entonces, pastora, yo quería poner esta base para luego ya estar hablando sobre estos puntos. Si quieres saludar a los hermanos que puedan estar viendo y los que verán después para de alguna manera compartir sobre esto que estamos realizando como ministerio. Amén, pastor. Bueno, saludo a todos los hermanos que nos están siguiendo, aquellos que aman la verdad y se abrazan a la verdad. Dios lo bendiga mucho, pastor. Saludamos allí a todos los hermanos de Salta también y a todos los que están unidos en esta enseñanza. Que el Señor los bendiga. Y bueno, pastor, aquí estamos para hablar sobre los principios, ¿no? Bíblicos a los cuales estamos sujetos, amén. Así que escuchando la enseñanza. Amén, amén. Sí, ya estoy terminando para comenzar a hablar sobre los principios. Mire, entonces la Escritura dice, bueno, ya teniendo la base sobre este tema de que se juntaron, se reunieron para tratar sobre estos temas que eran muy importantes, no eran temas ajenos, eran importantes, estaba trayendo disensión, estaba trayendo contienda, discusión entre los hermanos. Entonces decidieron reunirse para decir en común acuerdo, esto vamos a creer, esto vamos a enseñar, esto vamos a permitir, esto vamos a prohibir. Entonces es importante hacer entender a la iglesia, porque la iglesia no lo entiende, muchos cristianos no entienden que es importante que como ministerio podamos tener nuestras bases, nuestros principios, como también lo tuvieron en su momento que definir los apóstoles que estaban llenos del Espíritu Santo y que sin duda también nosotros hoy en la actualidad, porque el Espíritu Santo vive en la iglesia y la iglesia somos nosotros, el cuerpo de Cristo, los que somos parte de todo este maravilloso grupo de hermanos o familia de la fe, como dice la Escritura. Bueno, desarrollamos este tema y para hacer un poquito más breve el discurso bíblico, comenzaron a discutir sobre algunos temas, pero la Biblia dice en el capítulo 15, versículo 22, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, escuche, mandaron unos escritos para dejar en claro qué se había definido en esa reunión y qué es lo que se iba a adoptar como enseñanza o como dogma. Al fin y al cabo iba a ser para el beneficio del cuerpo de Cristo. Luego la Escritura dice, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Bueno, mandaron sus respectivos saludos. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales nos dimos orden, porque hay muchos desordenados, ¿verdad?, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y a guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, eso es lo que nosotros llegamos junto a la pastora, ¿cierto?, y junto a los hermanos que también han tenido opinión en cuanto a esto, a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas,
los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, lo que habían decidido, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponieron ninguna carga más que estas cosas necesarias. Bueno, ahí vemos lo que se había decidido en ese concilio y lo que tenían que acatar, respetar y asumir todos aquellos que eran parte del cuerpo de Cristo. Bueno, hemos querido poner esta base tan solo como ejemplo, ¿verdad? No estamos a la altura de un concilio de Jerusalén, pero creo que todo lo que podamos hacer tiene que tener una base bíblica. Entonces, yo le estaba explicando, pastor, a los hermanos, que seguramente después van a estar participando de este video, que nosotros como ministerio definimos principios. Sin darnos cuenta, hicimos 12 puntos de lo que creemos y 12 puntos de lo que no creemos. Yo no me había dado cuenta, recién me vengo a percatar que hicimos 2 y 12. Bueno, qué bien, que fuimos bastante, ¿cierto? Claro en cuanto a esto, bien. Entonces, estos puntos los hemos definido como Ministerio Evangelístico Remanente Justo. Yo, pastora, le había explicado un poquito de que el ministerio se fue desarrollando a medida que Dios nos fue dando crecimiento y también a medida de lo que Dios iba planeando y tenía planificado realmente en cuanto a mi persona y a su persona, y así a los pastores como el pastor Marcos Chocobar y hermanos que están trabajando en la obra en diferentes puntos de acá de la Argentina. Entonces, como ministerio, creímos conveniente poder definirnos ya en cuanto a nuestra posición bíblica frente a un grupo amplio de doctrinas que hoy se están proliferando o enseñando paralelamente a la Escritura y que están haciendo mucho daño al cuerpo de Cristo. Entonces, pastora, yo creo que sería importante que usted nos dé, ¿cierto?, también su posición, su opinión en cuanto a esto, para que los hermanos que están viendo y que verán luego, que son parte del ministerio y que de alguna manera también a algunos que se van a sentir muy atraídos bajo los principios y la seriedad con la cual estamos trabajando nosotros en el Ministerio Evangelístico Remanente Justo, y que hemos adoptado estos principios para poder llevarlo adelante con el único objetivo de poder edificarlo a través del Evangelio de Jesucristo. ¿Qué nos puede compartir usted, pastor, en cuanto a esto? ¿Qué piensa usted? ¿Cómo lo ha tomado? Bueno, nosotros nos separamos completamente de cualquier interpretación o enseñanza del movimiento pentecostal, especialmente, que es un movimiento emocionalista que se enfoca exclusivamente en lo emocional, en lo sentimental, en los sentimientos, en el que si yo siento o no siento es de Dios o no es de Dios, y nuestra experiencia personal no puede estar por encima de lo que dicen las Sagradas Escrituras. Y bueno, y por supuesto que estamos abocados a la enseñanza del Evangelio completa, no como algunos que sacan algunos textos de contexto para tratar de decir lo que ellos quieren decir y no lo que dice exclusivamente la palabra de Dios. Así que nos apartamos completamente del movimiento pentecostal, más que nada del neopentecostal, pero bueno, ya el pentecostal que viene metiendo interpretaciones erradas de lo que verdaderamente es la iglesia del Señor, o cómo tiene que manejarse la iglesia del Señor, estrictamente en lo bíblico. O sea, hablamos de la superioridad de las Sagradas Escrituras. Así que especialmente nos separamos de eso. Somos el pueblo de Dios, somos cristianos y no nos embanderamos con ninguna denominación, nombre denominacional, ni bautista, ni ni pentecostales, sino que somos cristianos. Pero si nos tenemos que definir, nos separaríamos completamente de lo que llaman el movimiento pentecostal, porque es así. O sea, se enfocan directamente en los milagros, en lo sobrenatural, en los sentimientos. Y bueno, nosotros estamos completamente en contra de todo eso, ya que el libro de Mateo, Jesucristo mismo lo dijo. No, que todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Amén. Entonces, acá lo que importa es la voluntad de Dios. No nos tienen que llamar a nosotros la atención los milagros, porque milagros engañosos también hace el enemigo, tiene esa posibilidad. Los magos de Faraón también tiraron las varas, de sus varas y se transformaron en culebras. Entonces es muy engañoso dejarnos guiar por nuestros sentimientos o por los milagros. Entonces básicamente nos apartamos de ese enfoque emocional y sentimental de vivir por las experiencias o por lo que sienten por encima de la palabra de Dios, ¿no, pastor? Amén, amén, sí, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, realmente para aquellos que pueda causarle algún tipo de rechazo a las afirmaciones que estamos realizando, bueno, la Biblia pone base clara. Hechos capítulo 11, versículo 26 dice claramente: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos, hablando de los discípulos de Jesús, se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Bueno, en el libro de 1 Corintios 2, vemos al apóstol Pablo rechazando todo tipo de seguimiento a hombres, porque algunos se estaban definiendo por Pablo, otros por Cefas, algunos se estaban definiendo por Apolos. Entonces Pablo dice, ¿qué está sucediendo acá? ¿Acaso el cuerpo de Cristo está dividido? Bueno, nosotros bajo esa base bíblica hemos adoptado o hemos querido recuperar realmente lo que nos han usurpado, que es el nombre o el título, o como se les llamó realmente a los seguidores de Jesús, que es cristiano. Nosotros nos queremos adueñar, apropiar, porque es nuestro el título cristiano, como somos seguidores de Jesús. Entonces, de alguna u otra manera, nos desvinculamos de todo tipo de movimiento pentecostal. Con eso no estamos diciendo que son todos demoníacos, porque algunos generalizan las afirmaciones que uno puede hacer. No estamos diciendo que toda la gente que es parte de un movimiento bautista, pentecostal, anglicano, wesleyano, presbiteriano, calvinista, como usted quiera llamarlo, porque hay tanto, que realmente haríamos toda la transmisión intentando nombrarlo, porque hay tantas denominaciones, que nosotros realmente lo que estamos definiendo es cómo nos posicionamos como ministerio para poder presentarnos al mundo como lo que realmente somos, cristianos, parte del cuerpo de Cristo, dependientes de la cabeza única, soberana, que es Jesús de Nazaret, como dice la Escritura en Efesios capítulo 5, lo dice claramente, que la cabeza de la iglesia es Cristo. Y a ese principio nos queremos nosotros aferrar y de alguna manera nos queremos ir edificando, como cada uno tiene que ir sobre edificando, como dice el apóstol Pablo. Entonces, amados hermanos, hemos tomado nosotros este tiempo, junto con la pastora Mariana Climenti, para poder compartir, no tan solo desde una perspectiva de a lo mejor de las experiencias mismas que nos han llevado a tomar esta decisión o a separarnos de algún movimiento en particular. Yo les compartí a pastora Mariana, a los hermanos hace unos momentos, que yo estuve prácticamente casi 10 años en un movimiento pentecostal, pero no el neoliberal, no el neopentecostalismo, que a lo mejor fue su caso, pastora. Yo estuve en el otro extremo, en el pentecostal supuestamente sana doctrina, que realmente de sana doctrina no tienen nada. Yo hablo con propiedad porque yo participé del movimiento. No quiero nombrar ningún ministerio en particular porque no es el caso y no es el momento en el cual estamos compartiendo eso, pero realmente yo fui parte se puede decir que venimos de los dos extremos. Yo vengo del supuesto movimiento pentecostal de sana doctrina y usted de alguna u otra manera participó del movimiento neopentecostal, ¿cierto? Entonces tenemos muy claro realmente, no hablamos de la ignorancia o de alguna manera con algún tipo de rechazo o desprecio, o no hablamos de lo que no sabemos, sino de lo que hemos visto. Eso lo hablamos clarito. Sabemos muy claro, o tenemos muy claro, válgase la redundancia, de lo que realmente hemos puesto como base o principio del ministerio. Así que bajo eso queríamos compartir con los hermanos los principios, pastora. ¿Qué le parece a usted que si empezamos a hablar sobre, bueno, creemos, vamos a ir nombrando y así vamos desarrollando, pastora, y vamos explicando algunos puntos que pueden ser confusos o de una interpretación equivocada bajo el criterio de los que puedan estar escuchando? Bueno, el primer punto que podemos nosotros clarificar, y lo hemos señalado así, le voy a leer lo que tenemos en el documento. Amén. Como principios fundamentales del ministerio evangelístico remanente justo, nosotros los ministros, los miembros laicos de las iglesias del Señor,
del ministerio evangelístico remanente justo, en conformidad con los principios establecidos en la Sagrada Escritura, por la presente adoptamos los principios fundamentales del ministerio. Esta es la base del ministerio, que es la Sagrada Escritura. Pero obviamente los vamos a resumir para una comprensión más clara. Bueno, el primer punto, para que usted pueda entenderlo, creemos en un Dios que es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y estos tres son uno, según las Escrituras, Juan capítulo 14, versículos 10 y 11, Juan capítulo 10, versículo 30, y Juan capítulo 15, versículo 26, como por darle algunos versículos, porque realmente tenemos muchísimos para apoyar esta doctrina, y por eso, pastora, creemos que hay un Dios, pero que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué puede añadir usted a eso, pastora Mariana? Amén, amén. Creemos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los tres son uno. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, y tenemos la base bíblica, no podemos poner absolutamente todo porque, bueno, sería interminable, pero bueno, nos resumimos en esos 3 versículos. Así que... En pocas palabras podríamos decir claramente que no somos unicitarios. Que vendrían siendo un solo Jesús, que creen que Jesucristo es tanto el Padre como el Espíritu Santo en sus manifestaciones a través del desarrollo del plan de salvación. Nosotros rechazamos totalmente esa doctrina porque es antibíblica. Y por eso creemos 100%, como lo dice la Escritura, que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Técnicamente los teólogos le llaman Trinidad, pero nosotros no hemos querido adoptar ese término porque no es bíblico. Entonces intentamos de ser lo más bíblico posible y explicar a la luz de la Escritura lo que dice la misma palabra de Dios en cuanto quién es Dios. Dios nos revela quién es. Dios nos hace claramente entender quién es Él. Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero estos tres son el gran misterio de la piedad. Amén. Bueno, vamos al segundo punto. Dice acá este punto, dice, creemos en el único Salvador y mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, quien sufrió en su cuerpo por nuestros pecados y por sus llagas fuimos nosotros curados, resucitó y está en el cielo a la diestra del Padre y que vendrá por segunda vez sin relación con el pecado y la maldad para salvar a aquellos que esperan en Él. Algunos versículos que hemos añadido para poner base bíblica a esta afirmación: 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, Hechos capítulo 4, versículo 12, Hebreos capítulo 4, versículo 14, Hebreos capítulo 8, versículo 2, versículo 1 y 2, y Romanos capítulo 8, versículo 34. Amén. Yo creo que esto está bastante claro como para poder explicarlo, ¿verdad? Amén, amén. El punto número 3 dice, o hemos escrito, o hemos señalado, ¿cierto? Creemos en el Espíritu Santo como único consolador. Para señalar esto, el Espíritu Santo en su gracia es el primero que nos despierta en la fe y nos inicia en la vida nueva. Él es quien nos precede y despierta en nosotros la fe. Mateo capítulo 3, versículos 16 al 17, Juan capítulo 14, versículos 16 y 17, Efesios capítulo 1, versículo 13, Efesios capítulo 3, versículos 16 al 17 y Gálatas capítulo 3, versículo 2 al 5. Pastora, ¿quiere añadir algo sobre esto? Amén. Perdón, me estaba diciendo, sí. Bueno, como estamos viendo, trabajan en unidad. Claro está. El Espíritu Santo trabaja en las vidas por medio de la palabra. O sea, si nosotros no escuchamos la palabra, lo primero, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Lo primero que actúa en nosotros es la palabra de Dios. La palabra es el verbo, Jesucristo. Amén. Y bueno, y después el que produce en nosotros esa nueva vida, ese nuevo nacimiento, el que trabaja en nosotros es el Espíritu Santo, pero todo por medio de la palabra. Así que por eso es que también creemos en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los tres actúan y son uno. Amén. Cada uno en su área. Amén. Y como estábamos señalando sobre el tema de que la Escritura, obviamente, es la base de toda creencia, la Sagrada Escritura, la Biblia, la que conocemos como Biblia, nosotros, en conformidad a eso, en el punto número 4, colocamos de esta manera: creemos que las Sagradas Escrituras son el único e infalible medio de consulta como medio de guía para el hombre de Dios. Creemos en el estudio sistemático de la palabra de Dios
y reconocemos que necesitamos la iluminación del Espíritu Santo para entenderla correctamente, según lo que dice 2 Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17, Salmo capítulo 19, versículo 7 al 10, Juan capítulo 5, versículo 39 y Lucas 24 del 44 al 46, para hacerlo un poquito más claro. Amén. El punto 5 dice, creemos que Jesucristo estableció su iglesia, porque la iglesia no es nuestra, un punto que vamos de alguna manera a señalar. Creemos que Jesucristo estableció su iglesia, que se compone de todos los elegidos de Dios. Su iglesia, como novia obediente, escucha su palabra según lo manifestado en la Sagrada Escritura. Todos los que creen en Cristo son colocados en su cuerpo, la iglesia. Las expresiones locales de la iglesia son muy importantes y cada creyente debe estar involucrado activamente en tal compañerismo. Según Efesios capítulo 1, versículo 22 al 23, Efesios capítulo 5, versículo 23, Colosenses capítulo 1, versículo 24 y Hebreos capítulo 10, versículo 25. Pastora, ¿por qué? Acá yo creo que podamos enfatizar un poquito más. ¿Por qué tuvimos que colocar? Creemos que Jesucristo estableció su iglesia. ¿Por qué ese término tan claro o enfático? Creemos que Jesucristo estableció su iglesia. ¿No ha sido siempre así o hoy se ha desvirtuado este punto que hemos nosotros puesto como principio o base de la Biblia? ¿Qué me puede decir usted en cuanto a eso? Sí, se ha desvirtuado porque yo creo que muchos pastores creen que son dueños de la iglesia y actúan según lo que a ellos les parece. Creen que las ovejas son de ellos y no es así. La tarea del pastor es guiar las ovejas del Señor. La cabeza es Cristo. Jesucristo estableció su iglesia. Nosotros somos simples servidores, como lo dijo Pablo, simples servidores. Somos administradores de los misterios de Dios. Entonces, nosotros no nos tenemos que, como pastores, no tenemos que hacer lo que a nosotros nos parece, sino lo que dice su palabra. Por eso es que cada uno de los puntos entre sí se van uniendo y van formando un todo. No están separados, es un todo. Amén. Sin duda. Bueno, el apóstol Pedro habla claramente que nosotros los hombres de Dios, los ancianos, los que están por delante del ministerio, de la obra del Señor, somos servidores, pero no podemos enseñorearnos de la oveja del Señor. Exactamente. No podemos tomar una actitud de señores o de dueños o de amos, que realmente sería algo apropiado. Porque la Escritura dice claramente que Jesús, cuando Pedro le dijo, no, yo debo lavarte los pies, él dijo claramente, yo he venido a servir, no a ser servido. Entonces hemos querido puntualizar en cuanto a esto, que creemos que Jesucristo estableció su iglesia, porque la iglesia aún le sigue perteneciendo a él, y que solamente nosotros, como usted bien decía o mencionaba, pastora, somos solamente administradores de los misterios de Dios. Tenemos que dar una gran cuenta, como dice Hebreos capítulo 13, versículo 7 y versículo 14. Entonces, de alguna u otra manera, nosotros tenemos que tener bien claro esto para que los miembros o los hermanos que congregan en el misterio evangelístico remanente justo sepan y tengan muy en claro que acá el único dueño de la iglesia se llama Jesucristo, que el Señor de la iglesia es Jesucristo, que el Padre espiritual de la iglesia se llama Jesucristo, que realmente Él es el dueño de nuestras almas, que Él pagó el gran precio por nosotros en la cruz del Calvario y que nosotros solamente somos hombres y mujeres, en su caso, que estamos puestos por un trabajo de servicio en el cual sin duda hay reglas, enseñanzas muy claras de sometimiento, de sujeción, pero sin duda con el único objetivo de agradar a Dios. Amén. En ningún momento es para que el pastor o la pastora se enseñoree sobre las ovejas que del Señor. Creo que eso hemos sido claros, pastora. Amén. Mire, vamos a leer el punto número 6, que dice de esta manera: creemos y afirmamos que el evangelio bíblico es el mensaje perdurable de Dios a nuestro mundo y resolvemos defenderlo, practicarlo y proclamarlo. Eso es una declaración de principio, siendo ejemplo y viviendo en santidad, cuidando que nuestro testimonio no carezca de credibilidad y de esta manera dar a conocer a Cristo al mundo, según 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, 1 Corintios capítulo 15, versículo 3, Marcos capítulo 10, versículo 45, 1 Juan capítulo 4, versículo 10 y Romanos capítulo 8, versículo 1, pastor. Acá yo creo que podamos hablar algo claro, pastora, y enfatizar, porque
A mí me han señalado que nosotros no creemos en la santidad, como lo hemos dicho aquí. Que de alguna manera nosotros somos unos hombres y mujeres que hemos abierto una puerta que después no vamos a poder cerrar. Realmente nosotros, me gustaría que usted lo pudiera señalar claramente, nosotros, pastora, creemos y sin duda y vivimos la santidad. Así es. Sí, por supuesto, la santidad por sobre todas las cosas. Sin santidad ninguno verá al Señor, y no es solamente decirlo, sino practicarlo, o sea, ser temerosos a Dios. Yo, gracias a Dios, he salido de un ministerio apóstata, como bien estaba diciendo, neopentecostalista, y verdaderamente hoy en día el tema de la santidad se dice mucho de palabra, pero no se vive. Y delante de Dios estamos desnudos. Dios, no podemos creer nada delante de Dios, por eso es una hipocresía decir que alguien vive en santidad sin estar en santidad. Y lo importante es, como hijos de Dios, como cristianos, para el mundo, es poder cuidar ese testimonio para, como bien dice en los principios, no carezca de credibilidad. Porque nosotros, los ojos del mundo están puestos sobre nosotros, porque hay una gran nube de testigos. Entonces es muy importante que nosotros podamos tener buen testimonio con los de adentro y con los de afuera también. Así que, por supuesto que defendemos la santidad, por supuesto que defendemos la santidad y que la practicamos, y que afirmamos, como dicen los principios, que el Evangelio bíblico es el mensaje perdurable de Dios a nuestro mundo, ayer, hoy y siempre. Por eso no aceptamos ningún otro tipo de profecía que no sea la que está establecida en su palabra. Lo que está, no se le puede agregar, no se le puede quitar y no se le puede desvirtuar ni sacar de contexto. Por eso defendemos tanto el mensaje de Dios establecido en las Sagradas Escrituras, plasmado en esas sagradas páginas, y también defendemos la santidad. Y tenemos un testimonio limpio también hacia el mundo. Así que podemos tranquilamente pararnos frente a cualquier persona y decir de que somos gente que busca la santidad de Dios. No tenemos nada que esconder. Todo es público. Todo está a la vista. Y cuidamos nuestro testimonio y tenemos que seguir cuidándolo y la santidad para que nuestro testimonio, el testimonio que predicamos, la palabra que predicamos, no carezca de credibilidad. Amén, pastora. Bueno, yo quiero añadir solamente un punto. Nosotros creemos 100% lo que dice la Escritura. La primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, dice claramente que el mismo Dios de paz santifique por completo espíritu, alma y cuerpo. Quiero señalar algo muy importante, pastora. Creo que con esto vamos a volar varias cabezas. Mire, la Biblia dice espíritu, alma y cuerpo. Gálatas capítulo 5 habla del fruto del espíritu, que muchos no prestan mucha atención, porque espiritual no tiene nada que ver con fruto del espíritu. Y realmente nosotros creemos totalmente en esa santidad que Dios demanda en su palabra. Pero enfatizamos, como la Biblia enfatiza, espíritu, alma y cuerpo. Quiero ser muy claro en esto, amado hermano, porque hay gente que se cree santa por fuera, pero por dentro son verdaderos demonios. Y nosotros creemos que la santidad tiene que partir por dentro para que, como dijo Jesús, el plato se limpia primero por dentro para que lo de afuera también sea limpio. Esa obra la hace el Espíritu Santo a través de la convicción de pecado. Ahí nosotros como pastores no podemos añadir, ni señalar, ni juzgar, ni bajo criterio humano, quién está en santidad o no está en santidad. El fruto mismo de cada persona, como un buen árbol de Cristo, dará a entender lo que realmente es. La Biblia dice que somos luz para este mundo, y si no somos luz tenemos que resplandecer en medio de las tinieblas. Entonces queremos dejar bien en claro que el ministerio evangelístico remanente justo cree en la santidad, pero como dice la Biblia, no añadimos preceptos humanos para poder de alguna manera subyugar al creyente, haciéndole creer que de alguna u otra manera, a través de las obras, va a llegar al cielo, porque realmente eso no es bíblico.
La Biblia dice que la salvación es por gracia. Y las buenas obras que hacemos es porque Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ella. El buen árbol va a dar buenos frutos. Eso se condice con el relato sistemático de la Sagrada Escritura. Así que, pastora, quería añadir más que nada eso, que creemos 100% en la santidad, porque la vivimos, porque no somos hipócritas. Vivimos la palabra y somos bastante enfáticos en esto. No andamos con un doble estándar, no andamos con un doble parecer. Yo me puedo parar frente a mi congregación y lo mismo que creo usted, pastora, y los pastores que están en el ministerio, y señalar si hay algún tipo de señalamiento de inmoralidad, de pecado, o de hipocresía, o de doble estándar, o de doble discurso en nuestra vida, porque si fuera así no podríamos estar delante del ministerio. Así que creemos que estamos siendo bastante claros y honestos con lo que estamos diciendo delante de la presencia de Dios. Amén. Vamos a ir al punto número 7, pastora, dice así: creemos y afirmamos que Cristo vive, vino a este mundo, vivió, murió y resucitó. Creemos en la resurrección de todos los muertos, según 1 Corintios capítulo 15, verso 52, en un momento y en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Bueno, vamos a pasar al 8 porque creo que eso no tiene mayor explicación porque es bastante claro a la luz de la palabra. Versículo punto 8, creemos que Dios es quien trabaja en los corazones de las personas, lo que estábamos señalando hace un minuto atrás. Y su herramienta es la palabra de Dios, la Biblia. El proceso es, punto 1, escuchar, punto 2, creer, punto 3, arrepentirse, punto 4, bautizarse para el perdón de los pecados y punto 5, vivir por fe, fiel a Dios hasta la muerte, según las Escrituras en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 20 al 21 y 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Creo que eso está bastante claro como para poder añadir algo más, pastora. Punto 9, creemos que toda ofrenda a Dios, aquí vamos a hablar harto, amén. Creemos que toda ofrenda a Dios es voluntaria, en agradecimiento y por amor, según las Escrituras en 1 Corintios capítulo 9, versículos 5 y 7, 1 Corintios capítulo 16, versículo 2, Hechos capítulo 20, versículo 35 y Filipenses capítulo 4, versículo 10 al 23. Pastora, ¿qué puede añadir usted sobre esto? Sí, las ofrendas son voluntarias. Cualquier ofrenda, sea las primicias que uno lleva, alimentos para la iglesia, diezmos, ofrendas, todo es voluntario. Lo que dispusimos en nuestro corazón, ¿no? Y como dice en 1 Corintios, según lo que... Corintios capítulo 16, según lo que cada uno haya prosperado. También, por eso nadie puede decirnos lo que tenemos que poner. Acá pasan los de la fila y ponen, a ver quién pone 100, quién pone 50, que no, es lo que uno dispuso en su corazón. Si bien los hermanos nos comprometemos como iglesia a sostener la obra, hay gente que no tiene, y no por eso es maldita. Hay gente que no tiene la posibilidad. Y los que tienen la posibilidad tienen que ponerlo con agradecimiento. Por eso estamos en contra de los pactos financieros, ¿no? Como que se hace un intercambio de las bendiciones por dinero, de las bendiciones de Dios son totalmente gratuitas. Lo único que estamos haciendo nosotros es dar en las ofrendas, es dar de lo que el Señor nos dio y de manera voluntaria para sostener la obra, pero no para ganarnos el favor de Dios y decir, bueno, yo pongo para una casa o para que se sane mi hijo. Eso es totalmente antibíblico. Por eso queremos dejar en claro eso. Amén. En este punto, ¿no? Toda ofrenda, señales el diezmo, 20 diezmo, 30 diezmo, lo que sea lo que usted quiera proponer en su corazón, no depende ni un número ni tampoco de una base, todo tiene que ser voluntario. La obra se tiene que sostener como se sostuvo en los tiempos de la iglesia primitiva. Cada uno tenía algo, dice la Escritura, que lo tenían en común, que ponían cosas, propiedades a los pies de los apóstoles, pero los apóstoles no se hicieron millonarios, sino que lo pusieron en disposición de la misma obra, porque la Escritura dice que no había necesidad entre ellos, porque obviamente los apóstoles tuvieron un corazón bastante limpio y sincero para entender que los recursos que llegaban a sus manos no eran para beneficiarse ellos personalmente, sino para beneficiar al cuerpo de Cristo. Bajo ese principio es lo mismo que nosotros creemos, que
la obra crece a medida que también económicamente va creciendo por las ofrendas voluntarias y apoyo voluntario, sea primicia, diezmo o lo que decida el hermano, porque yo no le puedo negar la oportunidad a un hermano de que quiera diezmar, porque hay muchos que se van a un extremo, el extremo de que no hay que diezmar. Bueno, no es que no haya que diezmar, el problema es que hoy se exige y se impone, ¿cierto?, bajo principios de una culpa, ¿cierto?, en el más allá, que en este caso vendría siendo el infierno, que si usted no diezma se va a ir al infierno porque usted es un ladrón. Claro. Bueno, nosotros no creemos eso, porque eso es basura. No. Nosotros creemos que cada ofrenda, sea cual sea la ofrenda, diezmo, primicia, lo que sea que disponga usted en su corazón, es voluntario y por ende la obra va a ir creciendo con la ayuda del mismo pueblo del Señor. Amén. Así que Amén. Eso queremos enfatizar. Punto 10, pastora, vamos a hablar sobre creemos y aceptamos los requisitos matrimoniales y familiares específicos que Dios requiere de los ancianos, pastores, y que son para proteger a toda la iglesia. Por eso la iglesia tiene la responsabilidad de insistir en que sus líderes, pastores, ancianos, entiendas así, cumplan con los requisitos antes de servir y mientras sirven. Según Génesis capítulo 2, versículo 24, Mateo 19, 5, Efesios 5, 31, 1 Corintios capítulo 7, versículo 2, cuando habla claramente sobre el tema de los matrimonios. Amén. Acá tenemos que dejar bien en claro esto, que acá nosotros no vamos a ser pasivos en cuanto a nuestra actitud frente al adulterio, fornicación y ningún tipo de caso de inmoralidad sexual o inmoralidad moral, emocional, porque realmente estamos en total desacuerdo contra toda práctica que vaya en contra de la palabra de Dios. Amén. El punto 11 dice que creemos y aceptamos la doctrina de la piedad y el contentamiento de 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 3 al 10. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que conforma a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabra, de las cuales nacen envidia, pleitos, blasfemia, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, dice la Escritura, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque a raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Bastante clara la Escritura ahí, amén. Y bueno, y el punto 12 de lo que creemos que los requisitos para ministros son los especificados en la Biblia, no habiendo distinción de sexos. 1 Timoteo capítulo 3, versículos 2 al 7, Tito capítulo 1, versículos 6 al 9, 1 Pedro capítulo 5, versículo 1 al 3. Amén. Creo que, pastora, no sé si redondeamos con algo para ya entrar a los últimos puntos para terminar de compartir esto con los hermanos. Amén, amén, amén. No, sí, parece que a muchos le molesta cuando predica una mujer, pero bueno, Dios no hace distinción de sexos. Lo importante es predicar la palabra de Dios y responder al llamado de Dios. Así que es simplemente eso. Como bien dijimos, lo que está especificado como requisitos está generalizado, es tanto para hombres como para mujeres. Eso lo podemos ver también en los diáconos, que no está hablando de diaconisa, sin embargo, después nombra a Febe, que es diaconisa. Entonces, no está generalizado, está puesto en masculino, pero está generalizado. Así que parece que eso les molesta a muchas personas, pero no vamos a dejar de predicar la palabra del Señor y de responder al llamado del Señor, por más que a muchos le moleste. Pastora, sí, ¿sabe qué me hace recordar ahora, hacer memoria? Pareciera es como es como que está en el tiempo de hoy, como que hay que usar términos inclusivos para que todos se sientan parte, ¿cierto?, de los términos que hoy se utilizan, porque dicen que los términos que se utilizan son muy machistas, ¿cierto?, como que de alguna manera eleva el estatus del hombre y de alguna manera perjudica, ¿cierto?, en la integridad de la mujer. Pero realmente la Biblia habla en un contexto general, bueno, los que hemos ya estudiado la palabra, porque como les digo, yo un día prediqué de que una mujer no podía ser pastora y obviamente así con toda la fuerza y el énfasis que
que hablé sobre este tema también sin ningún tipo de problema, ¿cierto? Y objeción, como no es un tema prácticamente salvífico, replanteé que me había equivocado y eso no tiene ningún cierto desprestigio, todo lo contrario, creo que es bastante loable que uno pueda Claro, retractarse cuando se ha equivocado. Entonces, la escritura es bastante clara, no va a enfatizar eso, como le digo, al que no le parezca, bueno, claro, vaya al sitio que le guste estar, donde le toque la música que quiere escuchar, pero nosotros como ministerio ya hemos abierto la posibilidad porque la Biblia lo enseña, es clara, tenemos, cierto, a Priscila y Aquila, que muchos no quieren enfatizar eso, otros se basan solamente en 2 versículos bíblicos. Si fueran más bíblicos, o si utilizáramos la teología en sí, la teología dice que hay que tener 3 versículos como mínimo, otros 5 dicen, para poder basar una doctrina dentro de una congregación en particular. Pero la Biblia cuando habla de que la mujer calle en la congregación, habla en 1 Timoteo capítulo 2 y habla en 1 Corintios capítulo 14, y de ahí nos encontramos más en la Biblia en cuanto a eso, porque realmente el tema no era en cuestión, sino que había algo que se estaba desarrollando que era necesario tocarlo o tomarlo para ordenar algunos asuntos dentro de la iglesia, como pasa en el día de hoy. así es. Así que seguimos Amén. adelante entonces, pastor. Amén, pastor. Bueno, hay gente que no lo entiende porque son duros de cabeza. Como dicen en mi país, duro de magia. Amén. Bueno, vamos a pasar al tema de no creemos. Acá esta parte es buena. Amén. Aquí yo sé que algunos se van a erizar, acá no les va a gustar mucho, pero esto es lo que no cree el ministerio, para que usted lo sepa. Así que no se venga a meter a las congregaciones si usted sabe que creen esto y nosotros no lo creemos, porque realmente se va a encontrar con un gran problema, porque no vamos a moldarnos nosotros por el hecho de llenar una congregación a los principios que ustedes creen. No, nosotros no creemos en esto, para que lo tenga bastante claro. Dice así los principios del no creemos. Punto número 1, no creemos en los pactos financieros que el hombre hace con Dios. Eso yo creo que está bastante claro, pastora, ¿no? Sí. Amén. Punto número 2, no creemos en la continuación del ministerio de apóstol. El último apóstol fue Pablo, como lo manifiesta la Sagrada Escritura en 1 Corintios capítulo 15, versículo 8. Todos los que dicen ser o llamarse o titularse apóstol para el ministerio evangelístico remanente justo son unos falsos apóstoles. Exactamente. Para que lo tenga bastante claro. Amén. El pastor, ¿algo quiere añadir en cuanto a eso? Sí, no hay más que decir. Usted, pastor, también estuvo explicando en Hechos capítulo 1, versículo 27. Allí también se especifican los requisitos para ser apóstol. Y bueno, podemos notar también que echaron suerte y que dijeron, bueno, tenemos que elegir a uno de estos dos. Los dos cumplían los requisitos, tanto Matías como José. Pero, ¿qué sucedió? Eligieron a uno. ¿Por qué no eligieron a los dos si cumplían los dos los requisitos? Porque había un canon, el canon está cerrado. No era que era de continuo, de levantar continuamente apóstoles. No. Fíjense que en ese mismo momento, dos cumplían los requisitos, pero eligieron a uno. Y después, bueno, después podemos ver que Pablo cumplió, por supuesto, todos los requisitos porque fue enseñado por Jesús mismo, lo vio al Cristo resucitado, y fue el último que lo vio, y quedó plasmado en las Sagradas Escrituras para que ninguno pueda ser engañado por cualquier otro que diga, porque hay muchos que pueden decir, yo también lo vi, pero bueno, quedó plasmado y Pablo dijo, yo fui el último de los apóstoles, porque fui el último que vi al Cristo resucitado. Así que, por más que digan otros que sí lo vieron, que fueron enseñados por Cristo, y no, ya está, lo que está, y no se le puede agregar y no se le puede quitar a lo que está escrito. Así que lo que vale es lo que está en las Sagradas Escrituras. Esa es la superioridad de las Sagradas Escrituras por encima de cualquier dicho, profecía o experiencia que pueda vivir cualquier persona. Amén. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 12, ¿serán todos apóstoles? ¿Serán todos profetas? ¿Harán todos servicio? De alguna manera él tenía claro que no todos tenían el llamado
de apóstol. Algunos se toman de la carta de Hechos capítulo 14, versículo 14, donde hablan o señalan a Bernabé y a Pablo como apóstoles, pero realmente no es que Bernabé se hizo el apóstol, sino que la gente vio que Dios lo usaba de tal manera que era muy similar al apóstol Pablo, si era discípulo del apóstol Pablo, Bernabé en su momento, aunque en su principio era todo al revés, pero terminó Bernabé siendo discípulo del apóstol Pablo, pero es porque un señalamiento del pueblo, es como que a mí me vean y muchas veces me dicen, ¡ay, tremendo hombre de Dios, este se parece a Juan el Bautista! Pero no lo soy, la gente es lo que piensa, pero yo no me hago llamar porque realmente yo sé cuál es mi posición y cuál es mi llamado. Entonces, mucha gente lamentablemente entiende la Biblia como quiere o como le conviene o para su propia perdición, como dice el Espíritu. Amén, no creemos en los apóstoles, jamás, jamás. No hay apóstoles en el ministerio y tampoco vamos a invitar a ningún apóstol a predicar a la iglesia porque a la congregación, mejor dicho, porque no creemos. Amén. La Biblia dice que no hay más apóstoles, pero el último es el apóstol Pablo. Bueno, punto número 3. Este es un punto importante, pastora. No seremos pasivos frente al adulterio de un pastor, sea hombre o mujer, será quitado de sus funciones y dispuesto a restauración para salvación. Amén. ¿Qué puede añadir usted, pastora? Ese es un tema importante de tratarlo también. Y los requisitos para los ministros son antes de servir y mientras sirven, ¿no? O sea, continúan, no es de que, o sea, por eso no vamos a ser pasivos. La persona tiene que ser desvinculada y tiene que ser dispuesto a restauración. Y bueno, y como los requisitos continúan más adelante, igual toca un punto, el punto justamente de eso, de marido de una sola mujer, como los requisitos continúan, la persona puede ser restaurada, pero bueno, ya no puede pastorear más, no tiene un buen testimonio para con los de afuera ni para con los de adentro. Por eso nosotros como pastores tenemos que tener mayor cuidado, y porque tenemos una responsabilidad muy grande y tenemos que cumplir con los requisitos establecidos en la palabra de Dios que continúan mientras nosotros estamos sirviendo. No es de que una vez que ingresamos al pastorado después, bueno, nos olvidamos de eso. O sea, continúan y permanecen. Así que es algo muy importante, no cualquiera puede guiar al rebaño del Señor. Tiene que tener un testimonio intachable, una conducta irreprochable. Bueno, acá yo por lo general teniendo una visión más del exterior, ¿cierto? Yo vengo de Chile, soy de Chile, aunque me siento argentino, pero soy de Chile. De alguna manera me he dado cuenta que acá el tema moral es un tema bastante al debe en cuanto a los ministerios. Acá, por lo menos en Salta, hay mucho, yo creo que en Buenos Aires también debe pasar lo mismo. Acá en Salta, gran parte de los pastores han caído en adulterio y siguen ejerciendo el ministerio pastoral. Y lamentablemente veo que la iglesia es muy pasiva en cuanto a eso, no dice absolutamente nada, e incluso siguen congregando en ese lugar, aceptando y avalando de una manera clara la rebeldía, ¿cierto?, de ese pastor, que sin duda, si no el adulterio puede ser restaurado, puede ser un muy buen hermano dentro de la congregación, y eso no lo vamos a poner en cuestión, pero la labor pastoral lamentablemente la perdió, no porque Dios no tenga misericordia o porque Dios no lo quiera levantar nuevamente, sino porque él perdió el requisito que Dios demanda para poder ser un pastor. Dice la Biblia que tiene que ser irreprensible, y el adulterio te quita el ser irreprensible porque le estás fallando a tu mujer, o en el caso de usted le está allá fallando a su marido. Entonces, de alguna u otra manera, tenemos que tener nosotros, bueno, como ministerio, mientras yo esté con vida, yo creo que la pastora es lo mismo, mientras los otros pastores del ministerio también, creo que vamos a respetar eso, caiga quien caiga, como hay un programa por ahí, pero acá el tema tenemos que ser en esto intransigente porque lamentablemente estamos viendo que el tema moral está siendo muy cuestionado por culpa de todo este grupo de pastores inmorales que están diciendo lo que quieren con la congregación. Así que estamos bastante claros en cuanto a este punto. El punto 4 es muy similar, dice, no aceptamos el recasamiento de un ministro. En tal caso debe abandonar el ministerio del pastorado. Bueno, nosotros como ministerio, según 1 Timoteo capítulo 3, versículo 2, el otro día lo conversábamos con la pastora, bueno, hace unos par de días ya atrás cuando yo estuve en Buenos Aires, que de alguna manera nosotros tenemos la convicción de que si
en el caso de nosotros como pastores, nuestras esposas o en el caso de usted, su esposo y así de los otros pastores, llega a fallecer, Dios nos permita, pues son nuestro apoyo, ¿cierto? El trabajo, nuestras ayudas para sacar adelante el ministerio. Bueno, ya no están con nosotros, nosotros no nos vamos a casar nuevamente por un tema de testimonio. Así es. Si nos queremos casar, nos bajamos al ministerio y seguimos una vida matrimonial, como buenos cristianos, todo, es una opción válida. Es una opción válida. Si somos viudos, es una opción válida, pero el ministerio tiene que mantenerse íntegro, porque si no vamos lamentablemente a dar cabida a los comentarios del mundo, porque el mundo no se va a dar por enterado qué es lo que sucedió, qué es lo que pasó, y puede también gestionar muchos comentarios, ¿cierto?, inadecuados que terminen perjudicando la honra del Evangelio. Así que hemos determinado nosotros, como principio, como le decía yo, el tema del Concilio de Jerusalén, se llevó para poder llegar a esos tipos de acuerdos. Nosotros como Ministerio Evangelístico Remanente Justo hemos considerado que nuestra posición como pastores va a ser eso. Creo que estamos de acuerdo para eso, ¿cierto? Amén, amén, totalmente. Amén. Punto 5. No creemos en la doctrina del movimiento pentecostal por ser 90% antibíblico. Dirá, pastor, pero ¿cómo 90%? Bueno, 90%, estoy siendo generoso, 90% antibíblica. No somos parte de ningún movimiento pentecostal, para que sepan todos los hermanos de día. Porque algunos dicen, pastor, es tremenda bendición para el movimiento. No, yo no soy pentecostal. La pastora tampoco es pentecostal. Ningún pastor es pentecostal, porque somos de Cristo. Amén. Estamos ligados a la cruz de Cristo, no un movimiento denominacional particular. Creemos que seguimos a Dios por obediencia y no por sentimientos. Y la autoridad de las personas que acuden al pentecostalismo es el emocionalismo en lo general. Ellos buscan milagros, sanidades y experiencias sobrenaturales, un término totalmente antibíblico, para fundar su experiencia religiosa y usan la Biblia para promover las cosas de Dios, pero no se sujetan a la autoridad de Dios que nos presenta la Biblia. Por eso no creemos en la doctrina del movimiento pentecostal, porque la Biblia dice en Mateo 7, 22 al 23, obviamente, algunos en su tiempo me dirán, Señor, Señor, pero echamos fuera demonios, Señor, profetizamos en tu nombre, hicimos un montón de cosas, pero realmente eso no significa que son de Dios. Nosotros, apartados de mí. Sí, de alguna u otra manera nosotros nos apartamos de todo movimiento pentecostal. No queremos, obviamente, caer en el juicio generalizado de decir, bueno, todos son una manga de hijos. No. Lo que estamos diciendo es que bajo el criterio bíblico y bajo el criterio personal, en cuanto a lo que hemos conocido, tanto la pastora del neopentecostalismo, yo del pentecostalismo supuesto de sana doctrina, hemos llegado a la conclusión que no nos representa en ningún punto de vista, en ningún punto de esquina, porque nos hemos dado cuenta al leer la Escritura, a entregarnos a la palabra del Señor, que hay muchas cosas que nosotros hemos titulado 90% de doctrinas que son totalmente antibíblicas, que son totalmente adaptadas para que el movimiento pentecostal resurja o de alguna manera siga propagando su falsa doctrina a través de una descontextualización de los versículos bíblicos que lamentablemente han llevado a tanta gente a caer en el engaño. Pastora, ¿quiere añadir algo para irnos al punto? Sí, totalmente de acuerdo. No vivimos por sentimientos. No vivimos, una experiencia no puede estar por encima de la palabra de Dios. Y el movimiento, yo puedo hablar del neopentecostalismo, y usted, pastor, desde lo que conoce también, más que nada puedo decir que el neopentecostalismo es solo emocionalismo, experiencias sobrenaturales y prácticamente, absolutamente nada de Biblia. Entonces, no estamos de acuerdo con eso porque no puede estar por encima jamás de las Sagradas Escrituras una experiencia. Así que pueden llegar a tener muchas experiencias, pero el Evangelio de Cristo no se trata de sentimientos, sino de obediencia. No se trata de lo que yo siento o lo que yo no siento, sino que se trata de obedecer los mandamientos del Señor. Por eso no nos guiemos, no nos dejemos guiar por el corazón, porque de allí salen todos los sentimientos, buenos o malos, pero salen de allí.
porque el corazón es terriblemente engañoso, como dice el libro de Jeremías, engañoso y perverso es el corazón del hombre más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? El único que lo conoce es Cristo, ni nosotros mismos. Es tan engañoso que no nos podemos dejar guiar por el corazón, sino solamente por la palabra de Dios. Por eso es que estamos en desacuerdo con ese movimiento. Amén. Bien, vamos al punto 6, dice, no creemos en la doctrina de la paternidad espiritual, donde se exige llamar Padre al ministro. Nuestro Padre es Dios, según Mateo 23:9, Mateo 6:9, Deuteronomio capítulo 32, versículo 6, Isaías 64, versículo 8, Salmos 68:5, Mateo 7:11. Pastora, ¿qué puede hablar? Yo, bueno, algunos, lo único que les falta a algunos es el confesionario. Padre, padre, padre. Qué vergüenza. Algunos escucho que dicen, papá. Nuestro Padre es Dios. Nuestro Padre es Dios. No podemos sacar de contexto. Pablo amaba como a un hijo a Timoteo, pero eso no lo hacía padre de él. Lo amaba como un hijo, es una expresión. No podemos hacer una doctrina de una expresión. De ninguna manera, él jamás se hizo llamar padre. No podemos inventar doctrinas, ¿no? La Biblia no está hecha, no la podemos utilizar según nuestra interpretación. Es una sola la interpretación, no es a criterio de cada uno. Y de ninguna manera vamos a aceptar esa doctrina. Nuestro Padre es Dios. La cabeza de la iglesia es Cristo y todos los demás cumplimos funciones y tenemos que adecuarnos a lo que dice la palabra de Dios. Es terrible, pastor. ¿Cómo dicen papá? Dicen papá, papi. Qué falta de respeto. No sé a dónde quieren llegar. O si creen que nos vamos a callar frente a todo este engaño, a toda esta mentira, a toda esta payasada que están haciendo. Es terrible, no podemos callar. El Evangelio es algo serio. Jesucristo derramó su sangre en la cruz del Calvario y están pisoteándola y no nos podemos callar. Terrible, pastor, no sé si tiene algo para agregar que sería muy edificante. Nosotros, por lo general, siempre nos señalaron que nuestro pastor era el padre espiritual, que quiere decir que de alguna manera el pastor no había engendrado en el Evangelio, pero es una herejía tremendamente grande, porque realmente el que nos convence de pecado y el que nos añade al cuerpo de Cristo es el Espíritu Santo, porque Él nos trae, ¿cierto?, a ser parte de la familia de la fe, nos convence a través de la palabra, el oír con fe, ¿cierto? Y llegamos a ser parte del cuerpo de Cristo, porque hemos aceptado a Cristo como nuestro único y personal Salvador. Entonces, el término Padre Espiritual también se utiliza mucho, ¿cierto?, por superioridad, ¿cierto?, dentro de los movimientos, pero también en el movimiento Sana Doctrina, se dice Sana Doctrina, pero hablan de su padre espiritual. A mí me formó mi padre espiritual tanto, a mí me formó mi padre espiritual tanto. Entonces, de alguna manera, el término es como que estar dentro de la iglesia católica, pero con el manto de iglesia evangélica. Claro, el mismo diablo con otro disfraz. Y otra cosa, pastor, Pablo también dice, vuelvo a sentir dolores de parto, entonces que era una mujer. Entonces, si vamos cada uno a interpretar lo que queremos, siente dolor de parto, entonces también es madre espiritual. No, es totalmente errado lo que están diciendo. Lamentablemente la situación es así, es porque falta de comprensión bíblica. Entonces, por eso nosotros acá fuimos bastante claros en que no creemos en la paternidad espiritual. Como yo le digo a los hermanos de la iglesia, yo no soy el padre espiritual de nadie, yo tengo 2 hijos, se llaman Lino y Josías, y soy cabeza de una mujer que es mi esposa. La cabeza de la iglesia es Cristo y el padre de la iglesia es Cristo. Yo no puedo de alguna u otra manera hacerme de un título que no me pertenece, ya que la Escritura dice que a nadie llamaréis padre, porque hay uno solo, y ese padre que está en los cielos, el padre de Jesucristo de Nazaret. Entonces, pastora, creo que estamos bastante claros en cuanto a eso. El punto 7 dice, no creemos en la enseñanza de los escuderos o lacayos de los apóstoles de la actualidad. Mateo 20, 25 al 20. Usted explique un poquito ese punto, pastora, que usted se maneja más con ese lenguaje, porque realmente no lo utilizamos mucho dentro del otro movimiento. Sí, utilizan eso. Bueno, yo salí justamente de un movimiento apóstata y que utilizan la palabra de Dios según en su conveniencia, sacando textos de contexto. Utilizan a gente como escuderos, como lacayos, como si fuesen reyes,
para que le lleven el bolso, para que les hagan el café, para que les lustren los zapatos. Es totalmente una vergüenza. Jesucristo, nuestro Maestro, vino para servir y para no ser servido. No será así entre vosotros, dijo. El Señor Jesús se lo dijo a los discípulos. Los gobernantes ejercen dominio sobre las naciones, pero no será así entre vosotros. El que quiera ser mayor tendrá que servir a todos los demás. Entonces es totalmente antibíblico. Están cometiendo abusos terribles dentro de la iglesia. Y no estoy hablando así tocando de oído, porque salí de un ministerio en el cual están todavía haciendo eso. Es una vergüenza y no me voy a callar. Le guste a quien le guste, el que se enoje o el que no se enoje. Pero yo no me voy a callar, porque me debo a mi Dios. Así que estamos completamente, el ministerio evangelístico Remanente Justo, Templo Palabra Viva, está completamente en desacuerdo con eso. Porque sacan del rey David, que tenía un escudero, pero no son reyes, somos pastores, somos servidores del Señor. Estamos para el servicio, somos los primeros que tenemos que arremangarnos. Es una vergüenza, pastor, la verdad que terrible, pero bueno, quedan estos principios plasmados para reconocer que que estamos totalmente en desacuerdo con esa doctrina antibíblica. Amén. Punto número 8. No creemos en la doctrina del ministerio de liberación, guerra espiritual o el cristianismo metafísico. Dios no nos manda a ir detrás de los demonios, sino en busca de las almas. Mateo 28:19. Amén. Creo que eso está bastante claro realmente porque, bueno, primeramente hay que hablar de que no existe el ministerio de liberación. Toda esa cuestión de demonología es más satánico que bíblico. Porque si usted busca nombres de demonio en la Biblia, va a encontrar con suerte lo que tengo en estos dedos de la mano. Entonces realmente, de alguna u otra manera, nosotros nos ponemos en una posición firme, no creemos en el ministerio de liberación. Eso no significa que no creamos lo que dijo Jesús, en mi nombre echarán fuera demonios, sin duda. Si hay endemoniados, en el nombre de Jesús tendrán que ir. Pero si hay una iglesia donde está la santidad de Dios, antes que nosotros tengamos que poner mano, el demonio va a tener que volar. ¿Por qué? Porque está la iglesia en medio del cuerpo de Cristo. Se supone que Cristo está en medio del cuerpo. Dijo, donde estén 2 o 3 en mi nombre, yo estaré en el medio. Entonces el diablo no puede convivir con Cristo. Entonces creemos que no hay un ministerio específico para dedicarse a perseguir demonios. No, nosotros estamos totalmente en contra de eso. También en esta batalla infernal que se ha dado en cuanto a la guerra espiritual, que para todo el diablo, ¿se ha dado cuenta, pastores, que a veces se cae un vaso dentro de la congregación? Cuidado, el diablo, hay que reprender. ¡Claro! Se supone que hermano, queremos hacer esta segunda parte, seguramente por temas de señal, se nos ha complicado un poquito, pero bueno, estábamos señalando justamente el punto 7, punto 8, disculpe, sobre que no creemos en la doctrina del ministerio de liberación. Bien, tampoco en la guerra espiritual, ¿cierto? O cristianismo metafísico. Dios no nos manda a ir detrás de los demonios, sino a buscar de las almas. Bueno, en ese contexto, amado hermano, nosotros hemos tomado una posición como ministerio de no enfatizar, ¿cierto?, en estos tipos de supuestos ministerios que han surgido en este último tiempo para poder desenfocar del propósito real que tiene la Iglesia de Cristo, que es poder predicar el Evangelio a toda criatura. Así que, amados hermanos, nosotros como Ministerio Evangelístico Remanente Justo rechazamos todo tipo de ministerio, tanto de liberación, de guerra espiritual o cristianismo metafísico, donde lamentablemente es confiésalo, decrétalo, decláralo, donde son términos totalmente impropios para la boca de los hijos de Dios. Así que, amado hermano, también queremos hablar sobre el punto número 9, donde también hemos puesto no creemos en la doctrina del positivismo. Miren, escuchen bien esto, punto número 9. No creemos en la doctrina del positivismo, la buena confesión o lo que confiesas recibes. Según Mateo capítulo 6, versículo 10, Lucas 9:23,
Salmo 143, versículo 10, Mateo 12:50, Hebreos 13:21, Santiago 4:15 y 1 Juan capítulo 2, versículo 17. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no estamos en lo absoluto de acuerdo con esta doctrina del positivismo. Así que, de alguna u otra manera, nosotros no estamos de acuerdo con esta falsa doctrina, amado hermano. Así que el Ministerio Evangelístico Remanente Justo, Templo Palabra Viva, no convive y no convivirá jamás con estas doctrinas de positivismo, de la buena confesión o de la confesión positiva, y porque dicen, si tú lo confiesas, lo recibes. Eso es totalmente antibíblico, antibíblico. Bueno, vamos al punto número 10, donde no creemos en el mover apostólico y profético actual. La tarea encomendada para el ministerio de apóstol y profeta ya fue realizada, pues en un canon que ya se cerró, la responsabilidad autorizada a ello fue colocar los cimientos de la iglesia, recibir y declarar la revelación de la palabra de Dios, dar confirmación de esa palabra mediante señales, prodigios y milagros. Pero esa labor la cumplieron los santos apóstoles como Pedro, como Pablo y como cada uno de los apóstoles que entregaron su vida por propagar, expandir el evangelio en la ordenanza de lo que Jesucristo mismo le había señalado. Así que nosotros no creemos en ese mover apostólico y profético actual, no lo creemos. El punto número 11 dice, no creemos que el pastor de la congregación es la cabeza de la iglesia, ya que la Sagrada Escritura señala claramente que Jesús es la cabeza de la iglesia. No creemos nosotros, en absoluto, no creemos que el pastor es la cabeza de la iglesia. La iglesia tiene una cabeza y se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, amado hermano. Amén. El punto número 12, como ministerio evangelístico remanente justo, no creemos en el movimiento de alabanza comercial que ha surgido en estos tiempos, donde se lleva la gloria el hombre y Jesús queda relegado en un rincón del escenario. No creemos nosotros como ministerio en estos ministerios actuales de alabanza, donde solamente el énfasis es en lo comercial, ¿cierto? En lo popular, y que de alguna u otra manera se ha desvirtuado totalmente la verdadera adoración, que es en espíritu y en verdad. ¿Cuáles adoradores busca el Padre? Que la adoren en espíritu y en verdad. Por lo tanto, nosotros como Ministerio Evangelístico Remanente Justo no creemos, no apoyamos, no incentivamos y tampoco menos apoyamos a estos ministerios de alabanza actual que no son escriturales. No sale en la Biblia un ministerio de alabanza, por ende nosotros no lo apoyamos. No existe el ministerio de alabanza en la Biblia, por ende nosotros no lo apoyamos. Así que, amado hermano, esperamos que usted pueda entender que nosotros como cristianos y como remanente justo no apoyamos por ningún momento estos movimientos de alabanza que lamentablemente se han llevado toda la honra, toda la gloria, y la gente los sigue por montón, porque lamentablemente lo único que buscan es poder engrandecer este tipo de movimientos como estos grupos de alabanza que han surgido. Amén. Nuevamente tenemos a la pastora, se nos desconectó, no vamos a echarle la culpa al diablo, tiene que ser un tema técnico. Amén. Así que, bueno, pastora, estaba señalando el último punto, el punto número 12. No creemos en el movimiento de alabanza comercial que ha surgido en estos tiempos, donde se lleva la gloria del hombre y Jesús queda relegado en un rincón del escenario. ¿Qué puede añadir usted? Eso es el último punto. ¿Qué puede añadir? El último punto. Bueno, que estos lugares en donde dicen que vengan a adorar a Dios, noche de adoración, noche de palabra profética, y te cobran una entrada, ya están partiendo desde la base de que te están poniéndole un precio para supuestamente ir a alabar a Dios. Partiendo de esa base es totalmente antibíblico, están comercializando con la alabanza a Dios. O sea, no deberían cobrar absolutamente nada, toda ofrenda es voluntaria. Entonces algunos dicen,
bueno, pero ¿cómo pagan los equipos y cómo pagan las, el viaje en avión y todas esas cosas? Bueno, son multitudinarias, entonces, ¿por qué no hacen una ofrenda y los que tienen que ofrenden voluntariamente, y los que no tienen también participarían de la alabanza de la adoración? Pero no, el que tiene plata participa, y el que no tiene plata no participa? Bueno, pero esto no es bíblico. Eso en todo caso sería un show, como ir al cine, como ir a... Entonces uno paga una entrada, pero no digan que eso es un evento cristiano de adoración. ¿A quién? ¿De adoración a qué? ¿Al dinero que le cobran a la gente para entrar? Entonces no tenemos que confundirlos tantos. Eso es lo que yo opino. No está bien, no es bíblico y no está bien hacer eso. Amén. Bueno, Todo pastor, yo tuve la comercializado. oportunidad de participar, no obviamente asistiendo directamente a un concierto supuestamente cristiano, y más que nada a ver cómo se desenvolvía todo para que mi crítica fuera con justo juicio. Entonces fui a ver de cómo se desenvolvía todo, tanto la entrada, el acceso, y me di cuenta que mucha gente que realmente quería participar de ese concierto supuestamente cristiano donde se enfoca, ¿cierto?, seguir a Jesús, gente que tuvo que quedar afuera por falta de pago, por falta de dinero, y que de alguna manera, a lo mejor, si con toda esa buena intención que supuestamente ellos tienen, compartir esa palabra que yo creo que tenemos que compartirla todos gratuitamente, de gracia lo que de gracia habéis recibido, dijo Jesús en Mateo 10. Por ende, creo que estos ministerios que hoy han surgido, porque aparte de todo esto, pastora, es que ahora todos los jóvenes quieren ser cantantes de alabanza, porque obviamente hay plata y se está moviendo. ¿Sabe que hay un dato bastante claro en cuanto a esto? Que han señalado que hoy en la música gospel cristiana es la que mayor vende a nivel mundial. Toda la discografía de todos estos cantantes cristianos, como Marcos Witt, ¿cierto? Marcos Barriento y toda esta manga, esta cáfila de ampones que lamentablemente tenemos dentro de todo el movimiento evangélico y que se están haciendo la plata, porque realmente se están haciendo la plata con un montón de gente incauta. Aparte de todo esto, la Biblia no habla de, jamás yo no he encontrado, por lo menos en la Biblia, que hable de ministerio de alabanza. No veo en el desarrollo de la iglesia primitiva un enfoque en alguien que estuviera cantando dentro de los grupos de hermanos, o donde vamos a recibir, no sé, al hermano Sila que viene con la alabanza a compartir el culto. No veo un desarrollo del ministerio de alabanza, sino que veo claramente cómo Dios dejó claro por boca del apóstol Pablo que tenemos que alabar a Dios, ¿cierto? Con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, pero con todo esto, pero hacerlo para la gloria del Señor. Entonces veo que hoy se ha inventado un ministerio comercial, haciéndose creer que es un ministerio de Dios o que es un llamado de Dios a cantar alabanza, que es algo totalmente antibíblico. Claro. Sí, sí, completamente de acuerdo. No, si Jesús hubiese venido en estos tiempos, los hubiese sacado como en el templo a los latigazos. Es terrible a lo que han llevado la iglesia del Señor, al error en la que la han llevado, porque muchos van y pagan contentos y van y sienten. Es como lo que estábamos diciendo del movimiento neopentecostal. Sienten, pero bueno, no esencia, Amén. nada de nada. Amén, pastora. Mire, voy a terminar con lo último que señalamos acá en estos principios. En la iglesia de Dios lo que importa no es la voluntad del hombre, sino la voluntad y los planes de Dios. La iglesia debe indicar los límites entre la verdad y el error para edificar a su pueblo en la palabra de Dios. Como dice la Escritura en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Debemos concentrarnos en dos cosas, conducta y su enseñanza. Estas dos cosas son la esencia del ministerio. Bueno, pastora, Amén. quería compartir esto con los hermanos porque muchos nos preguntan qué es lo que creen, qué es lo que no creen. Bueno, acá está bastante claro lo que creemos y lo que no creemos, y seguramente va a ser de bendición para aquellos que lo tomen de esta manera, y para otros a lo mejor seguramente va a ser un motivo para alejarse de nosotros. Pero bueno, es mejor
ser rechazado por la verdad o por tener claras las cosas, que antes de convivir con personas que lamentablemente no están de acuerdo ni en lo más mínimo en lo que dice la Sagrada Escritura. Así que por lo menos de mi parte, siempre que hemos cumplido, pastora, y que hemos hecho un trabajo bastante loable, bastante hermoso para la gloria del Señor, y sin duda esperemos que los hermanos del ministerio entiendan que se está trabajando con seriedad y que realmente todo lo hacemos por amor a Cristo, y que sin duda el objetivo nuestro es poder exaltar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que realmente hoy está bajo las tablas cuando debería estar en el escenario compartiendo lo que realmente siempre quiso, que es la salvación a todos los hombres. Así que de mi parte yo me despido, pastora, no sé, ¿quiere añadir algo más? Dios los bendiga a todos. Y bueno, invitarlos a que nos estén apoyando en el Congreso, en el segundo Congreso por la Verdad, porque estamos defendiendo la verdad y tenemos que unirnos. En estos tiempos, más que nunca, Cristo vino a buscar una iglesia sin mancha, sin arruga, una iglesia libre de todo engaño, ¿no? Así que esa es la tarea que nos encomendó el Señor, exponer la verdad y denunciar la mentira, así que les pido que nos puedan estar apoyando en este segundo Congreso por la Verdad, que se va a realizar en Salta, capital, y en Salta La Merced, el 19, 20 y 21 de abril. Así que apóyennos, hermanos, apóyennos, vamos a seguir adelante, aunque haya oposición, vamos a seguir adelante y el que nos respalda es Dios. Así que unite a este trabajo, hermano, hermana, que nos estás escuchando, orá por nosotros y unite en esta defensa por la verdad. Amén. Dios lo bendiga, pastor. Amén. Bueno, los temas que vamos a tocar en el Congreso de la Verdad será el primer día, viernes 19 de abril. El G12, un gobierno sin Cristo, que estará a cargo de nuestro hermano Elías Panique, que está él en Salvador Maza, que nos va a estar acompañando, ¿cierto?, desde ese lugar para compartir la palabra aquí en Salta. El sábado 20 en La Merced estará la pastora Mariana Climenti con el tema de los pactos y actos proféticos son bíblicos, es la pregunta, estará compartiendo ese tema. Bueno, y el día domingo 20, acá en la ciudad de Salta, capital, estaremos predicando bajo el tema Kundalini, el falso mover del espíritu. Entonces estarán muy interesantes los temas, y si usted no está muy, obviamente, enterado sobre estos temas que lamentablemente no se tocan mucho dentro de las congregaciones, bueno, de una manera gratuita estarán siendo expuestos por 3 servidores del Señor para edificar el cuerpo de Cristo. Así que le invitamos para el 19, 20 y 21 de abril para poder compartir en cualquiera de estos 3 días la poderosa y eterna palabra. Así que nos despedimos justamente con la pastora. Somos el Ministerio Evangelístico Remanente Justo, Templo Palabra Viva, oficialmente aquí en Argentina. Para el cuerpo de Cristo vamos a hacer una tremenda bendición porque buscamos solamente hacer la voluntad de Dios. Así que un abrazo a la distancia y esperamos que pueda compartir también estos principios con todos aquellos que necesiten escuchar palabras. Así que Dios les bendiga, saludos a todos, bendiciones, Dios les guarde.